Entramos al estudio, el libro de Filemón. Está antes del libro de Hebreos. Filemón antes del libro de Hebreos. Y vamos a leer versículos 8 al versículo 14. Al 15, perdón, 8 al 15 de Filemón. Versículos 8 al 15, y estamos viendo a través de este libro de Filemón. Es un libro corto, pero muchas buenas enseñanzas. Y creo que vamos a ser bendecidos en esta noche. Filemón, versículo 8 al 15, y vamos a leerlo, hermanos, alternadamente. Dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, todos en el 9, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Todos en el 15 dice: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Vamos a orar, que Dios nos hable. Hermana Elisa, ¿nos lleva Dios en oración? ¿Está bien para comenzar? Padre mío, Dios mío, alabado, glorificado, enaltecido sea tu hermoso nombre. Gracias, Señor, porque estamos aquí en tu presencia, Señor. Gracias por la misericordia que tú nos das, Señor, por ese amor, Señor, por esa presencia que nunca se aparta de nosotros. Nosotros nos alejamos de ti, Señor, pero tú no de nosotros, Señor. Bendice este día, Señor, lo que se va a hablar, Señor, el pastor, que sea tú que lo dirijas, Señor, y que sea tú, Señor, que él en vez de hablar, sea tú, Señor, que lo haga saber a nosotros, Señor. Gracias, mi Dios. Perdónanos, Padre de amor. Bendice a los hermanos aquí presentes. A los que no han llegado, si vienen de camino, acompáñalos también, bendícelo. A los que están enfermos, bendícelo. Te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Se pueden sentar. Estamos en el estudio de Filemón. Así que la semana pasada comenzamos hablando acerca de que Pablo está en una casa cárcel en Roma. ¿Recuerdan eso? Y en esa casa cárcel, él allí escribe esta carta. ¿Y a quién se la escribe? ¿A quién se la escribe? A Filemón, hermanos. Por eso la carta, por eso el libro se llama Filemón, ¿verdad? Se le escribe a Filemón la carta. Y vimos que Filemón era un cristiano. Vimos que Filemón era un amigo del apóstol Pablo. Vimos que la esposa de Filemón se llamaba Apia, hermoso nombre, ¿verdad? Apia. Y su hijo Arquipo, tremendo nombre, ¿verdad? Arquipito le decían, ¿verdad? En su casa. Así que lo último que vimos es que Pablo está haciendo memoria de Filemón. ¿Recuerdan eso? Y mientras él está haciendo memoria de Filemón, él está dando ¿qué? Gracias a Dios. Y dijimos que cuando usted hace memoria, su corazón se llena de gratitud. Y a veces tenemos que detenernos y hacer memoria de lo bueno que Dios ha sido con nosotros, hacer memoria de lo bueno que otros han sido con nosotros y pensar en eso, y su corazón se llena de gratitud. Queremos tener un corazón agradecido, queremos estar llenos de agradecimiento. Quiero que sigamos el estudio, hermanos, porque Pablo, quiero que veamos en el versículo 5, reconoce la fe y el amor de Filemón. Vamos al versículo 5, mira lo que dice: porque oigo del amor y de la ¿qué? De la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Así que Pablo reconoce la fe y el amor de Filemón. Hermanos, en la Biblia la fe y el amor son acciones. ¿Qué son en la Biblia?
acción. En sí, la fe en el hebreo es un verbo. La fe no es una creencia, la fe no es un sentimiento, la fe es un verbo. Por eso Santiago claramente dice que la fe sin obras es ¿qué? Es muerta. Por fe, Noé construyó un arca. Por fe, encontramos que por fe, Abel hizo un sacrificio. Por fe, siempre que vemos fe en la Biblia, vemos una acción. La fe es un verbo, literalmente, en el hebreo. Y el amor es una acción. Mucha gente cree que el amor es un sentimiento. El amor no es un sentimiento. Hemos confundido porque hemos adoptado la mentalidad del mundo de que el amor es un sentimiento. Pastor, siento mariposas en el estómago. A lo mejor comiste pizza echada a perder, ¿verdad? Pero el amor no es un sentimiento. El amor es una acción. Igualmente que la fe. Si vamos al libro de Romanos, capítulo 13, podemos ver qué es el amor. Romanos, capítulo 13, versículo 10. Así que, en otras palabras, el amor es una acción, la fe es una acción. ¿Qué es el amor? Romanos 13, versículo 10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el ¿qué? Cumplimiento de la ley es ¿qué? Es el amor. Hermanos, toda la ley, y no voy a ir a través de la ley, pero en el libro de Deuteronomio, toda ley que son 613 mandamientos de la ley, cada una de estas leyes en la Biblia son por dos razones, para amar a Dios o para amar al prójimo. Por eso la Biblia dice que en el Nuevo Testamento Cristo dijo que toda la ley se resume en dos cosas, amar a Dios y amar a otros. En Deuteronomio dice que si usted agarra algo prestado, regrésaselo a la persona, ¿verdad? Estás amando a otros. Dice que si a alguien se le pierde su buey o pierde su cordero, que usted vaya y usted lo encuentra, usted lo agarre y lo obtenga en su casa y finalmente se lo regrese a la persona. El amor en la ley es una acción. Cuando yo hago algo bueno por alguien, estoy amando a esa persona. Significando que usted no tiene que sentirlo, usted solamente tiene que hacer el bien a alguien y usted está amando a esa persona. Yo puedo amar gente que no siento amor por ellos. No hay un sentimiento, pero es una acción que estoy haciendo hacia ellos. Estoy amándote a ti, aunque no lo sienta, porque hay gente que es difícil de amar. Pero el cumplimiento de la ley, el hacer el bien a alguien, aunque usted no lo sienta, es amar a esa persona. Entonces, el amor no es un sentimiento. El amor es una acción. Entonces, cuando alguien dice, pastor, lo he dejado de amar, están confundiéndose, están hablando de sentimientos. El amor no es un sentimiento. En sí tenemos que tener cuidado con los sentimientos porque la Biblia enseña que engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Hoy lo siento, mañana no lo siento. Hoy tengo el deseo de ir a la iglesia, mañana no lo deseo. Hoy quiero leer mi Biblia, mañana puede ser que no lo desea. Tenga cuidado si usted basa su vida en sus sentimientos porque su vida va a ser un roller coaster. ¿Sí me está entendiendo? Porque los sentimientos hoy quieren, mañana no quieren. Pastor, estoy desanimado, no lo siento. Hay muchas veces que yo no lo siento, pero tengo que hacerlo porque es lo que la Biblia dice. Entonces, el amor no es un sentimiento, la fe tampoco, son acciones. Son acciones. Cuando Pablo, regresemos al libro de Filemón, cuando Pablo dice a Filemón, yo oigo de tu fe y oigo de tu amor, él está refiriéndose a acciones que Filemón ha tomado. Veamos un poco acerca de Filemón, porque él ha hecho ciertas cosas. Lo primero que quiero que veamos de Filemón es que él ha compartido sus bienes materiales. Él ha compartido sus bienes materiales. Si vamos a la palabra participación en el versículo 6, dice, para que la participación de tu fe sea eficaz. Así que esa palabra participación, koinonía, que significa esa palabra en el griego, es la que Pablo utiliza cuando habla de dar. Dice Clark, un comentarista, el apóstol habla aquí de los trabajos de caridad, los cuales Filemón abundaba hacia los pobres cristianos. Así que Filemón no nada más decía te amo, él repartía, él ayudaba al que él podía. Eso es amor. Pablo dice, yo oigo del amor que tienes porque son acciones que has tomado. ¿Sí me están entendiendo? Son acciones. En el versículo 6, sigamos leyendo, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Ahora, esto nos explica por qué Filemón hace lo que hace. Él hace lo que hace, y esas palabras se refieren a que Dios había hecho
una gran obra en la vida de Filemón. No sabemos el pasado de Filemón, no sabemos quién él era antes de recibir a Jesús, pero sabemos que hubo un gran cambio en él. Sabemos que Filemón, Dios obró en su vida y lo que él está haciendo es un desbordamiento del agradecimiento de lo que Dios ha hecho en su vida o el cambio que Dios ha traído a su vida. Estaba leyendo acerca de la mujer en Lucas capítulo 7. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 7 y veamos una mujer pecadora, conocida por su pasado, una mujer que todo el mundo sabía que ella tenía una mala fama, quizás prostituta a lo mejor, y ella fue perdonada. Y déjame decir en esta noche que todos podemos ser perdonados. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. El único pecado imperdonable es rechazar a Cristo. Es lo único que no se perdona. Y no es que Dios no puede perdonar, es que la persona no está buscando el perdón. El pecado imperdonable es alguien que no está buscando el perdón. Todo aquel que busca ser perdonado, Dios lo perdona. Y esta mujer en Lucas capítulo 7, versículo 37, mira lo que dice. Una mujer de la ciudad que era ¿qué? Era pecadora. Estoy en Lucas 7:37. Entonces una mujer de la ciudad que era ¿qué? Pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, era Simón, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Vemos una mujer que está yendo más allá que el resto, ¿verdad? Simón obviamente recibe a Jesús en su casa, pero no está haciendo por Jesús lo que esta mujer está haciendo por Jesús. ¿Usted se ha dado cuenta que hay gente que va más allá? Y al estudiar esto, mira lo que sucede. Dice versículo 39, cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, lo había invitado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora. Dice esta mujer, dice Jesús no sabe lo que ha hecho y ella está ahí llorando, ella está ahí lavando los pies, ella está, Jesús no sabe qué clase de mujer es esta. Mira versículo 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, entonces Jesús, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y ¿qué dice? Y no me diste agua para mis pies. Más ella fue más allá, ella fue un paso más. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Mas esta, desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Más que esta ha ungido con perfume mis pies. Esta mujer fue más allá, se entregó más a Jesús que todos los demás en ese lugar. ¿Por qué? Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son ¿qué? Le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, ¿qué dice? Poco ama. La razón que ella amaba más, la razón que ella se entregó más, la razón que ella fue más allá que los demás, es porque ella había sido perdonada de muchos pecados. En otras palabras, Jesús había traído un gran cambio a su vida. Yo me he dado cuenta que personas que Jesús trae un gran cambio a su vida son personas que cuando reciben a Jesús y Jesús trae ese gran cambio, se entregan más a Jesús que los demás. Aquellos que han sido librados de drogas, aquellos que han sido librados del alcoholismo, aquellos que Dios ha restaurado hogares y saben lo que es una vida sin Cristo, entra Cristo a su vida, cambia su vida y su vida está desbordando de agradecimiento y van un paso más allá que los demás. Así que este gran cambio que esta mujer tiene es acompañado con gran amor. Regresemos a Filemón, porque entendemos Filemón ahora. La expresión de fe y amor de Filemón provienen quizás de un gran cambio que Dios había hecho en la vida de Filemón. No conocemos su pasado, pero sabemos que él quiere servir a Dios al punto de tener a la iglesia en su casa. Imagínese tener la iglesia en su casa cada domingo, cada jueves, que llegue la iglesia, ¿verdad? Y usted tenga que hacer tortillas para la iglesia, cocinar arroz para la iglesia. Hermanos, es difícil.
pero había algo en él, un agradecimiento que tenía con Dios, que él dice, mira, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por Dios, y abre aún las puertas de su casa para que la iglesia se congregue en ese lugar. Pablo, cuando escribe esta carta, hermanos, él ya es un anciano y le pide a Filemón un favor. Si vamos al versículo 9, veamos el favor que él le pide a Filemón. Dice, más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Te ruego por mi hijo Onésimo. Onésimo, hermano, si quiero hablar un poco acerca de él, era un esclavo de Filemón. Filemón tenía un esclavo, y el esclavo era Onésimo. Sabemos que su esposa Apia era la encargada de los esclavos, pero Filemón tenía un esclavo y el esclavo se llamaba Onésimo, y se cree que este esclavo Onésimo le robó a Filemón. No sabemos exactamente por qué razón, pero se cree que le robó, y él huyó de Colosa, donde estaba Filemón, donde vivía Filemón, y huye a Roma. ¿A dónde huyó? A Roma. Un esclavo fugitivo, huyendo de su amo, porque había robado a Filemón. Pero llega a Roma, ¿y sabes quién estaba en Roma? El apóstol Pablo. Él estaba encerrado en una casa cárcel donde se le daba el privilegio de recibir personas. ¿Recuerdan eso? Se le daba el privilegio de presentar el evangelio a todo aquel que llegara. Y este esclavo fugitivo que quizás había robado a Filemón, está huyendo de Filemón y llega a Roma y tiene un encuentro con el apóstol Pablo. Cuando Pablo dice que él es, versículo 10, que dice que es un hijo, y luego dice que lo engendró en sus prisiones, él está hablando de un hijo espiritual. Cuando usted gana a alguien a Cristo, esa persona es su hijo espiritual. Él, cuando dice lo engendré en mis prisiones, está diciendo, cuando estaba yo en prisión en Roma, lo gané a Cristo, a él. Onésimo, que huía de Filemón, llegó a Roma huyendo de Filemón, pero ¿sabes qué? Ahí se encontró con Pablo, y Pablo le dio el evangelio, y Onésimo recibió a Cristo. Es un hijo espiritual, aquel que tú ganas a Cristo. Hermano, quiero nada más tocar este punto rápido, porque en la Biblia, cuando una mujer era estéril, cuando alguien no podía tener hijos, pienso aún acerca de Raquel, cuando decía a Jacob, dice, dame hijos o me muero. Era algo que se deseaba tener un hijo. ¿Por qué? Porque estaban esperando el hijo, la promesa de la venida del Mesías. Por eso toda mujer quería un hijo varón. Recuerda, Ana decía, quiero un hijo varón. Toda mujer lo deseaba porque su deseo era poder ser aquella que cargaba el Mesías, cargar el hijo. Pero cuando pensamos de ese deseo de tener hijos, debemos de desear todos tener hijos espirituales. Amén. Debe de haber un deseo en cada uno de nosotros de tener personas que ganamos a Cristo y están ahorita mismo en la iglesia, son salvos, van a ir al cielo porque nosotros los engendramos, nosotros les hablamos de Jesús, nosotros les dimos el evangelio. Mi pregunta en esta noche por algunos es, ¿tienes hijos o eres estéril? Y si no has tenido un hijo espiritual en tu vida, si no hay alguien que tú has ganado a Cristo, eso debe de ser algo que pesa en tu corazón, y debes de estar diciendo como Raquel, Dios, dame hijos, yo quiero tener hijos, y hablo espiritualmente. Quiero poder que haya gente en la iglesia que se pueda levantar y decir, estoy aquí porque él me ganó a Cristo, ella me ganó a Cristo, yo vine a Cristo por causa de él o de ella. Debe haber un deseo en cada cristiano de tener hijos espirituales. Después que Onésimo fue salvo, dije que Onésimo es un esclavo, era esclavo, pero quizás le robó a Filemón, huyó de Colosa y llegó ¿a dónde? A Roma. Y en Roma se encontró con Pablo. Pablo le dio el evangelio, él recibió a Cristo, y Onésimo, su vida ahora cambia. De ser un siervo o un esclavo ratero, inútil, ahora es un siervo útil. Onésimo ahora es un siervo útil. Algunos creen que Onésimo fue asistente del apóstol Pablo durante su tiempo encarcelado en Roma. Usted póngase a pensar de eso. Por eso Pablo dice estas palabras en el versículo 11. El cual en otro tiempo te fue, ¿qué dice?
inútil. Pero ahora a ti y a mí nos es ¿qué? Cuando él recibió a Cristo, él se convirtió útil. Y esas palabras son muy importantes, hermanos, porque es un juego de palabras lo que hay ahí en el griego, porque en sí la palabra Filemón significa útil. El nombre de Filemón significa útil. ¿Qué significa el nombre Filemón? Útil. En otras palabras, su nombre es útil. Él cuando fue salvo cumplió su nombre. O cuando fue salvo encontró su destino. Él había sido destinado para ser útil. Y encuentra su destino, quien él fue creado para ser, el momento que recibe a Cristo. Cuando usted recibe a Cristo, usted, hermanos, no nada más va al cielo, no nada más va en camino al cielo, pero usted encuentra su destino. ¿Quién usted fue creado para ser? Pablo quiere enviar a Onésimo de vuelta. Él es un hombre cambiado. Él es una nueva criatura. Y él le dice a Filemón, Filemón, la petición que tengo yo es que lo vuelvas a recibir. Yo entiendo que robó, yo entiendo que usted quizás se siente defraudado. Vuelve a confiar en él, porque él es un hombre diferente. Perdónalo a él. Entienda que Onésimo es diferente ahora. Entiendo que él antes era inútil, pero ahora quiero que entiendas que él es ¿qué? Él es útil. Filemón tenía dos cosas que podía hacer legalmente. Número uno, él podía mandar a crucificar a Onésimo. Legalmente, un esclavo fugitivo lo podían mandar a crucificar. Número dos, podía legalmente marcarlo con un hierro caliente en la frente a Onésimo, con la letra F, que es fugitivo. Y si él hiciera eso, Onésimo toda su vida viviría con esa F en su frente. Nadie confiaría en él, nadie quisiera darle trabajo a él, dañaría su futuro y no diera lugar a la restauración. Y lo que está diciendo Pablo es: tienes la opción. Puedes mandarlo a crucificar, podemos ponerle una F, que él nunca sea restaurado, o tenemos una tercera opción, que es perdonarlo y recibirlo otra vez. La decisión de perdonar y dar una segunda oportunidad es tuya, Filemón. Pablo no quiere forzar a Filemón en el versículo 14. Vamos al versículo 14. ¿Estamos bien esta noche? Amén. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino que dice voluntario. La razón que Pablo no quiere forzar a Filemón es porque no quiere quitarle la recompensa. Tienes que hacerlo de corazón. Tienes que recibirlo de corazón. Tienes que perdonarlo de corazón. Le da dos cosas rápidamente. Vamos al versículo 18. Dice: y si en algo te ¿qué? Te dañó, o te ¿qué? O te debe. Estoy en el versículo 18. Si en algo te dañó, o te ¿qué? O te debe. ¿Qué dice? Aquí Pablo es un tipo de Cristo. Hermanos, ¿sabía usted en esta noche que todos teníamos una gran deuda? Y alguien pagó esa deuda. Cristo pagó la deuda. Pablo está diciendo: yo quizás entiendo que él robó, y no sé exactamente qué robó, quizás robó algo de mucho valor, no sé qué hizo. Dice Pablo: pero yo entiendo que quizás él tiene una deuda. ¿Sabes qué? Yo me encargo de esa deuda. Y yo pago esa deuda, Filemón, para que tú lo puedas volver a recibir. Amén. ¿Sabía usted que Cristo pagó su deuda? Amén. Para que Dios Padre nos pudiera recibir. Y Pablo en esta historia es un tipo de Cristo. Está diciendo: yo pago la deuda para que Él pueda ser recibido. Para que podamos ser aceptados en esta noche. Hermanos, para ser aceptados, que Dios nos pudiera aceptar en su familia, alguien tenía que pagar la deuda. Y Cristo pagó esa deuda por nosotros. En el versículo 19, dice: yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Y es raro que Pablo escriba de su mano, porque Pablo, recuerda en Gálatas, dice: os escribo con letras grandes. Yo creo que Pablo tenía problemas de la vista, y Pablo normalmente tenía otros que escribieran por él. Pero esto lo escribió de su mano. Dice: yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo, ¿qué dice? Te me debes
también. Hermanos, recuerda usted que cuando comencé dije que Filemón había tenido un gran cambio en su vida. Cuando comencé dije que Filemón quizás también tuvo un gran pasado. Y lo que él lo hacía de agradecimiento a lo que Dios, el cambio que Dios trajo en su vida. Pero mi pregunta es, ¿quién había ganado a Filemón a Cristo? Lo había ganado también el apóstol Pablo. Y lo que el apóstol Pablo está diciéndolo es, recibe a Onésimo como yo te recibí a ti. Ten compasión de Onésimo como yo tuve compasión de ti. Ten paciencia con Onésimo como yo tuve paciencia contigo. Hermanos, que nunca se nos olvide de dónde venimos nosotros. Menospreciamos a veces al borracho, se nos olvida que algunos también éramos borrachos. Menospreciamos a aquel que quizás anda en un cierto pecado, se nos olvida que nosotros también estuvimos allí. Ten compasión de ellos, como yo tuve compasión de ti. Y está Pablo diciendo, recuerda, Filemón, quién tú eras y cómo yo hice contigo, haz lo mismo. Recuerda, tú tienes una deuda conmigo, tú te me debes a mí. Quiero terminar con esto porque siempre, hermanos, en 10 años que llevo pastoreando, siempre que hablo de esta historia de Filemón, hablo acerca de perdonar. Porque es una hermosa historia del perdón. Donde Pablo está diciéndole a Filemón, recibe a alguien que te ha herido. Recibe a alguien en quien tú has perdido confianza. Recibe a alguien, ¿me está entendiendo? Y Filemón tiene que abrir su corazón a alguien que quizás él no dice, pero me robó. Pero Pablo está diciendo, recíbelo, perdónalo. Hay que restaurarlo. Pero luego quiero que veamos el versículo 15, porque Dios me enseñó algo de una historia que he leído y he conocido por mucho tiempo. En el versículo 15 dice, porque, vamos a leerlo juntos, ¿listos? Dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le ¿qué? Recibieses para siempre. Póngase a pensar de esas palabras cuidadosamente, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses. Pablo le dice a Filemón estas palabras. Vamos a entender este asunto bien. Si Onésimo no hubiera robado, él nunca hubiera huido. Si él no hubiera huido, él nunca hubiera llegado ¿a dónde? A Roma. Si él no hubiera llegado a Roma, no nos hubiéramos conocido. Si no nos hubiéramos conocido, quizás no hubiera sido salvo. Filemón, quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. Quizás Dios está detrás de todo esto. Quizás Dios tiene un propósito con todo lo que sucede. No es casualidad que yo estoy en la cárcel en Roma y él está huyendo a Roma, y aquí en Roma nos encontramos los dos, y él recibe a Cristo, y ahora él es mi asistente. Eso no fue casualidad. Filemón, quizás esto es parte del plan divino de Dios. Quizás todo el tiempo ha sido Dios trabajando de maneras que tú ni yo entendemos. ¿Están conmigo en esta noche? Quizás todo el tiempo ha sido Dios trabajando en la vida de Onésimo. Porque si eso no hubiera sucedido, él nunca hubiera llegado aquí, nunca hubiera sido salvo, su vida nunca hubiera cambiado. Pablo está viendo, hermanos, más allá de las acciones de Onésimo. Pablo está viendo más allá de aún sus prisiones. Pablo está pudiendo ver los propósitos de Dios. Hace falta algunos que miremos más allá de nuestra situación. Nuestra situación a veces nos aflige. A veces tenemos que mirar más allá de la situación y entender que Dios tiene un propósito. Cosas que usted y yo no entendemos. Dios está trabajando. Y todo es parte de un plan divino de Dios. Dije, todo es parte de un plan divino de Dios. Pablo, dije, es un anciano. Y hay cosas que se aprenden al tiempo.
Toma tiempo para aprender algunas cosas. Pablo un día estaba en una isla. Y cuando él llega a esta isla, él quiere hacer un fuego para calentarse. La isla de Malta, dice la Biblia, que él empieza a recoger leña. Y una víbora lo mordió. Una víbora venenosa. ¿Alguien aquí ha sido mordido alguna vez por una víbora? Nadie. Una víbora venenosa lo mordió cuando él estaba tratando de hacer un fuego para calentar a la gente que había llegado a la isla de Malta. Estaban todos con frío, ¿se acuerda? El barco se había destruido y todos habían nadado en el agua y están todos mojados y fríos, y él está prendiendo un fuego sirviendo a otros. A veces sirviendo a otros, víboras te van a morder. Y cuando le muerde esa víbora, él la sacude. Y todo el mundo está esperando a ver si Pablo se va a morir. Ya. Porque a todo el mundo le gusta esperar a ver si este cae. A ver si este cae. Pero no cayó. Impresionantemente, primero dijeron que era una persona que huía, que era una persona que había hecho algo malo, por eso la víbora le había mordido, ¿verdad? Como gente que le está pasando porque está en pecado. Pero luego cuando se dieron cuenta que no se murió, empezaron a decir que era un dios. Qué rápido la gente cambia de opinión, ¿verdad? Por eso no puedes vivir basado en la opinión de las personas. Y ahora empezaron a decir que era un dios. Y empezaron a adorarlo a él. Y él dijo, no, dice, hay un solo Dios. Y todo el mundo en la isla empezó a recibir a Cristo. Y hubo un avivamiento en esa isla. ¿Todo cómo comenzó? Una víbora le muerde. Pablo aprendió algo, que todo tiene un propósito. Si esa víbora no me hubiera mordido, nunca hubiera habido avivamiento en la isla de Malta. Y él está aprendiendo a una edad, hermanos, ya avanzada, que todo lo que nos sucede con un propósito. Un propósito más allá de lo que usted y yo podemos entender a veces. A veces vemos nuestras circunstancias y miramos a Dios y ¿por qué estoy pasando por esto? Estoy tratando de servirte, tratando de hacer lo correcto, tratando de honrar a Dios. Pero no entendemos que Dios está obrando en maneras que a veces usted y yo no podemos entender. Dice Filemón, yo entiendo cómo te sientes, pero quiero que entiendas algo. Que todo esto era parte del plan divino de Dios. Y si eso no hubiera sucedido, Onésimo nunca hubiera llegado aquí, nunca hubiera sido salvo. Entiende que a través de todo esto Dios ha estado en control. Le vengo a decir en esta noche que a través de todo lo que te está sucediendo, Dios está en control. Y hay cosas que tú no vas a entenderlas ahora. Hay cosas que a veces las vamos a entender más después. Hay cosas que quizás nuestros hijos las van a entender. Y hay cosas que vamos a tener que esperar al cielo a entenderlas. Pero vamos a darnos cuenta que todo era parte de un plan divino de Dios. Hay que confiar más en Dios. Confiar más en Dios. Por eso Pablo, cuando está en la cárcel, él no llora. Cuando Pablo está en la cárcel, ¿sabe lo que él hace? Él canta. Él alaba a Dios. Porque él aprendió que no importa dónde estoy, no importa por lo que esté pasando, Él está en control. Él está en control. Y todo va a estar bien. Y todo va a estar bien. Mi Señor y mi Dios, gracias por su palabra. Ayúdanos a entender en esta noche que tú estás en control, que tú estás sentado en tu trono, y aún aquellas cosas que no entendemos, mi Dios, son parte de un plan divino, son parte del propósito de Dios. Gracias, oh Dios, por esta hermosa historia que nos das. Si usted necesita orar, puede usar su silla. Necesita hablar con Dios.
No sé cuál sea su circunstancia. No sé por lo que estás pasando. Pero pudiera ser que Dios esté detrás de todo esto. Pudiera ser que todo esto es parte de un plan divino de Dios. Yo sé que al momento no lo entendemos, nos frustramos. Pero pudiera ser que Dios abra nuestros ojos por un momento y podamos ver más allá de nuestra circunstancia. Y ver a Dios obrando. Ver a Dios obrando. Mi Señor y mi Dios, gracias por este hermoso grupo que está aquí en esta noche. Venimos delante de ti, Señor, con un corazón contrito y humillado. Dice tu palabra que tú no lo desprecias. Venimos como seres humanos, a veces confundidos, a veces, mi Dios, dolidos, heridos, tratando nuestro mejor de confiar en ti. Aumenta nuestra fe en esta noche. Aumenta mi fe. Que podamos, mi Dios, confiar en ti. Que podamos, oh Dios, tener paz en la tormenta. Que podamos cantar en las prisiones entendiendo que usted está en control. Nada, nada, Señor, nos puede suceder fuera de su control. Entender, Señor, que tú estás obrando. Tú estás trabajando. Gracias, Señor, por su palabra. Ayúdanos, mi Dios, a aprender del apóstol Pablo. Mi Dios, que aun cuando había sido dejado por muerto, mi Dios, en Listra, hubo un propósito con eso. Sube al tercer cielo. Ve y escucha, mi Dios, palabras que no podía expresar, mi Dios, aún, Señor, las cosas más duras en su vida tenían un propósito. Y Él lo aprende a una edad ya avanzada. Ayúdanos a aprender eso en esta noche. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Sigue trayendo convicción a nuestra vida. Sigue trayendo crecimiento espiritual a nosotros, Señor. Bendice este hermoso grupo que está aquí. Guárdanos en el hueco de tu mano, Señor. Protégenos. Pedimos, Señor, que podamos en esta noche aprender a confiar más en ti y preocuparnos menos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.